Hola a todos, buenas tardes. Pregunta para ti. ¿Te han dado permiso para hacer la PEC? Vale, perfecto. No necesitan nada más ni nada. Vale, perfecto. A ver cómo van las PECs, que yo ya estoy corrigiendo algunas. Ya me las mandaréis. ¿Tú, cuando las hacéis, ya lo tenéis? No, no sabéis. En enero. Ah, ¿ya lo habéis hecho? Ah, molt bé, vale. Perfecto, perfecto. Bueno, venga, ánimo. Vale, era. Bueno, pues hay que transcribirlo. Uno dice y el otro dice. Ah, no se oye. Vale, pues más o menos lo que realmente recordéis vosotros. Hay gente que no lograba que lo escribierais de lo que vosotros. Ahí usáis lo que vosotros recordéis de la de esto, ¿vale? De la situación. También. O sea, un poco de inferencia en este caso. Decir, bueno, yo recuerdo que dijeron esto y aquello que te acuerdas al fin y al cabo, si has interactuado normalmente. No sé cómo estáis de nivel de memoria vosotras, pero yo cuando hablo la gente a veces cuando tengo cuando escribo el resumen de lo que me han ido explicando en las sesiones y tal, pienso, no me voy a acordar de nada, pero en cuanto empiezas a escribir, te acuerdas de que te han dicho esto y aquello, y te acuerdas de casi todo, o sea, que eso sí, ya verás, lo tendréis, venga, ánimo, pues, muy bien. Nada, era que le había hecho un permiso a la compañera, él tuvo que escribir a un colegio y quería saber si le había ido bien. Ahora, seguimos. ¿Qué vamos a ver ahora? Seguimos, acordáis el otro día estuvimos viendo el tema del lenguaje y de cómo el niño empieza a adquirir el lenguaje y las teorías que había sobre la adquisición del lenguaje. En este tema, en esta lectura, lo que nos explican son los procedimientos que se han utilizado para estudiar, ¿vale?, la adquisición del lenguaje y cómo se ha hecho. Entonces, aunque al principio hay un poco de introducción a nivel de cómo se estudió el lenguaje, etcétera, luego vamos a ver solo métodos, ¿vale?, métodos de investigación. El uso del lenguaje es algo muy común y muy diferencial de los seres humanos. Darwin ya empezó a hablar de eso y a partir de ahí se empezó a estudiar el lenguaje, ¿vale?, pero muy dentro del contexto de las teorías lingüísticas, ¿vale?, y todo el tema de cómo la sintaxis y tal, ahora lo veremos. En los trabajos que durante mucho tiempo se hicieron simplemente describían, ¿vale? Se cogía, hemos dicho siempre que las cobayas humanas de los psicólogos son sus propios hijos, pobrecitos, les escribía, pues mira, que el niño ha dicho, que no ha dicho, cómo ha movido, si ha contestado, si no ha contestado, si tal, ¿vale? Les hacían descripciones. Vale, inicialmente los temas más importantes eran el balbuceo, que es una producción, la edad de aparición de la primera palabra, que es una producción, la longitud media de las palabras en una determinada edad, es decir, cuántas palabras se dicen en una oración a partir de unos años, cómo se pronuncian esas palabras y los rasgos fonológicos de esas letras, ¿vale?, la evolución de los sonidos, etcétera, y los estudios relativos a la sintaxis se reducían a la frecuencia de algunos tipos de oraciones. Vale, ¿qué pasa? Para que yo los vayáis sintiendo, que al principio se observaba a los niños, por lo tanto, lo que se sacaba era lo que decían los niños, ¿vale? Era la producción. Sin embargo, entramos en el estudio de los lingüistas y ahí entran la sintaxis y todo el tema de las nuevas propuestas. Entonces, se dejó mucho de estudiar las producciones para intentar averiguar más todo el tema de la comprensión y del tal, ¿vale? De hecho, el lenguaje lo veremos el año que viene. En producción lingüística hay muy pocos estudios, mientras que en comprensión hay muchísimos estudios, ¿vale? Entonces ahí hay una diferencia. La labor del psicólogo era fundamentalmente taxonómica, vamos a decir, ¿cuántas veces dice esto? ¿Cómo dice esto? ¿Cómo dice aquello? ¿Vale? Entonces simplemente hacíamos una taxonomía, o sea, una especie de lista de todo lo que hace o no hace el niño. A partir de ahí, algunos psicólogos empezaron a preocuparse también por otros problemas. Y fue cuando se empezó a hablar de pensamiento y cultura, ¿vale?, que es la teoría que vimos de Vygotsky, donde habla entre la relación del pensamiento y lenguaje, y también Piaget sobre toda la teoría cognitiva y cómo él relacionaba ese lenguaje con la cognición en realidad. Pero aparecen los grandes estudios sobre el lenguaje representados por Noam Chomsky, que era lingüista al fin y al cabo, ¿vale?, y empezó a hacer todo ese estudio sobre la sintaxis, ¿vale? Entonces él se centra
Bueno, en el 57 escribe el libro Estructuras sintácticas, inicia toda la estructura con esa taxonomía, ese qué hace el niño cuando lo hace y tal, y empieza a hablar de la sintaxis como principal a la hora de estudiar el lenguaje. Entonces, ya lo dijimos el otro día, lo repasamos hoy. ¿De qué habla Chomsky? Habla del relieve creativo, pone de relieve la creatividad en el lenguaje, es decir, que somos capaces de producir y entender infinitas oraciones con un número finito de palabras y estructuras, ¿vale? Entonces, somos capaces incluso de crear nuevas oraciones continuamente, decir cosas que no habíamos dicho antes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, habla también del modelo gramatical y habla de la gramática generativa, según la cual podemos hacer muchas y muchas diferentes combinaciones de palabras y crear muchas con unas reglas concretas de transformación y regresivas y cosas de estas, ¿vale? Y habla también de la estructura superficial y profunda. Lo que dice es que una misma idea se puede decir de diferentes maneras. Entonces, la idea, lo que diríamos, sería la estructura profunda, la forma en la que lo decimos sería la estructura superficial. Entonces, y por último, habla de la diferencia entre la competencia lingüística, que sería hasta donde yo puedo ser capaz de manejar el lenguaje, toda la capacidad con la que yo vengo, pensar que Chomsky era innatista, toda la capacidad con la que yo vengo para hablar, ¿vale? Y hasta donde yo hablo de acuerdo a esa capacidad, ¿vale? Lo que sé hacer de lo que hago realmente, ¿vale? Que sería esa diferencia entre competencia y actuación. Estas son diferentes aportaciones. Luego tenemos a Skinner, que hizo el libro Verbal Behavior, en el cual él decía que lo del lenguaje no era nada tan maravilloso, ni tan extraño, ni tan importante, sino que simplemente era un aprendizaje más como cualquier otro y se aprendía por condicionamiento operante, ¿vale? Entonces Skinner no dio cuenta de nada de lo que hoy en día conocemos del lenguaje porque no aceptaba los procesos cognitivos y hoy en día sabemos que en el lenguaje pues hay muchos factores a nivel cognitivo que están trabajando y actuando a la hora de comprender oraciones, leer, escuchar, hablar, etcétera, etcétera, ¿vale? Chomsky escribió una crítica al libro de Skinner, ¿vale? Y demostró que Skinner estaba algo equivocado. Concretamente en el lenguaje, totalmente equivocado, ¿vale? Pero bueno, eso fueron las querellas entre ellos, ya teníamos el otro día Piaget con Vygotsky, ya aquí son Skinner y Chomsky, y aquí se iban haciendo sus réplicas y sus cosas, porque cada uno proponía una cosa diferente y pensaba que estamos hablando de cuando se empezó a estudiar todo esto, evidentemente, y que no se sabía mucho, ¿vale? Entonces, toda esta revulsión o todos estos cambios a nivel de conceptualización del lenguaje, de si es innato, de si no lo es, de si es una conducta aprendida, de si no, hizo que se cambiaran también los métodos de investigación, ¿vale? Para poder pasar a ser más experimentales y poder usar más el método científico. Entonces, durante mucho tiempo simplemente se veían las observaciones, lo que el niño hacía o no hacía, ¿vale? Y esas observaciones se combinaban con interpretaciones del experimentador, lo que a ellos les parecía, lo que podía suponer eso que estaban haciendo, etcétera, etcétera, como veíamos en aquel artículo de Piaget que él iba diciendo, puede ser que lo haga por esto, no sé qué, ¿vale? Entonces, a partir de los 50 se empezaron a utilizar métodos más objetivos. Por ejemplo, uno de los métodos es que un niño muestre preferencias visuales hacia algo, ¿vale? Y no hacia otros. Entonces, si el niño está mirando algo y no mira otro, será que tiene algún tipo de comprensión, intención o ha reconocido algo en este niño. O el tema de la habituación, que es cuando un niño deja de atender a algo porque ese ya se ha habituado o se ha saciado de ese estímulo y ya no le interesa. Entonces, ahí este es el artículo que vamos a comentar, que habla de los paradigmas experimentales para el estudio de la adquisición del lenguaje, que es de Karmilov y Karmilov-Smith. Y entonces, los paradigmas del estudio del lenguaje pueden clasificarse en tres grandes, ¿vale? Por un lado, percepción del habla, cómo oímos, ¿vale? ¿Qué recursos, qué estructuras, qué maneras utilizamos para percibir los sonidos del habla?
Siguiente será la producción. ¿Qué hacemos para decir? O sea, cuáles son los mecanismos que utilizamos y decimos. Y por último, el tercero sería la comprensión del lenguaje. Yo puedo percibir algo y no comprenderlo, ¿vale? Pero no puedo comprender algo si no lo percibo. Eso es una regla básica. Entonces, la comprensión es cómo yo extraigo el significado de lo que me están diciendo o de lo que estoy leyendo, o lo que estoy escuchando, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, mientras la percepción del habla puede producirse, bueno, esto es lo que decía yo ahora, que me adelanto y luego no me va bien. Me ha pasado hoy toda la tarde, me adelantaba y lo decía, no, pues esto era lo que... Vale, durante muchos años la investigación centrada en la producción, sobre todo por la influencia de las teorías predominantes, que es el conductismo, con Burrus Skinner, que al final lo que decía es que si el lenguaje era una conducta y nosotros teníamos que ser objetivos en la observación del ser humano porque íbamos a ser científicos, si no, no lo éramos, los psicólogos, ¿vale? Entonces él, claro, para él lo único interesante a la hora de estudiar esa conducta concreta era lo que se podía observar. ¿Y qué se observa? Pues lo que uno dice, no se observa nada más, ¿vale? Y también porque había falta de métodos para estudiar esa comprensión del lenguaje, ¿no? Entonces Chomsky del conductismo revolucionó todo el procesamiento psicolingüístico y movilizó para que se buscaran métodos para ver cómo podíamos estudiar esa comprensión del lenguaje y no solo estudiar la producción. Pues lógico, ir un poco más allá. Entonces el interés se alejó de la producción, pues lo que os decía, para buscar investigar la comprensión, hasta tal punto que se nos ha olvidado estudiar la producción y ahora tenemos muy poca investigación sobre producción. Entonces, actualmente los estudios del procesamiento del habla comienzan centrándose en el feto, ya en el interior del útero, para ver si ya existe una experiencia en el lenguaje y si hay algún tipo de variación en el feto que puedan permitirnos ver un poco qué pasa con el lenguaje ya a ese nivel. Y se usan mucho las técnicas de formación de imágenes cerebrales. Vale, entonces esos métodos para estudiar la percepción del habla, empezamos por los estudios fetales. Entonces, ¿qué hacen los estudios fetales? Intentar ver si durante el desarrollo fetal hay una percepción del habla. Si puede ser que el niño pueda estar ya adquiriendo y procesando esos estímulos auditivos a los que se le ponen, ¿vale?, para durante los meses de gestación. Entonces, las madres se les pone un pequeño micrófono insertado, ¿vale?, en la pared interior del útero, y el método principalmente utilizado supone medir modificaciones de movimientos fetales. Es decir, normalmente el ritmo de las patadas o el ritmo cardíaco, perdón, iba a decir circadiano, cardíaco, ¿vale? Entonces, lo que se hace es que se produce una y otra vez un sonido, se presenta un sonido diferente y nuevo y se trata de descubrir si tras oír muchas veces un sonido el feto muestra sensibilidad al cambio. Quiere decir que primero se le pone un sonido para que el niño lo escuche, ¿vale? Porque hay que ver si hay una línea base y si el niño se mueve, ¿vale? Se ve si el niño, cuando se le cambia ese sonido, ¿vale?, responde de otra manera y hace una respuesta a ese cambio, quiere decir que está percibiendo esa diferencia o esa forma diferente de lo que está oyendo, ¿vale? Entonces, si el feto comienza a patalear con más fuerza, aumenta su ritmo cardíaco, se introducen, ¿vale?, esos cambios, podemos inferir que ella es capaz de procesar ciertos aspectos lingüísticos, es decir, está procesando la diferencia entre lo que ha oído durante mucho tiempo y lo que va a oír ahora. ¿Te hace gracia? ¿Por qué? Ya, porque he visto que que no lo estaba grabando bien y lo he cogido. Porque el año pasado me pasó un par de veces y tuve que volver a grabar en la clase y me he dado cuenta de que aquí, no sé por qué, ya me ha pasado antes, no me coge bien, entonces prefiero tenerlo en la mano, aunque quede peor, porque es que si no se graba luego no me oís, no sé para qué. Vale. La lógica que subyace a este método. Inicialmente, al percibir un estímulo oral, un feto que está en reposo se activa, ¿vale? Entonces el niño está oyendo, está percibiendo y se activa ¿cómo? Pues moviéndose, porque es lo que hace un niño, o con la respuesta cardíaca. Tras escuchar este sonido mucho tiempo se aburre y se habitúa. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no se ven esos movimientos, ¿vale? Cuando dentro de ese sonido se introduce uno diferente, ahí se vuelve a producir pues un cambio, ¿vale? Entonces se vuelve a ver que el niño está escuchando ese nuevo oído. Entonces podemos deducir que el niño está percibiendo, ¿vale?
Los estudios postnatales, por ejemplo, utilizan siempre las respuestas del niño, ¿vale? Y una de ellas es la técnica de succión de gran amplitud, que es el reflejo de succión. Entonces se coloca al bebé en una sillita abatible frente a una pared con pantalla blanca a una distancia de 1 metro, se proyecta sobre esa pared una imagen atractiva encima de un altavoz mediante el que se presentan los estímulos de la prueba, ¿vale? Siempre estamos hablando de sonidos, entonces para evitar que nadie de los que están alrededor pueda influir en el niño, se les ponen unos auriculares para que no puedan responder. ¿Por qué? Porque si el niño mira, si tú miras hacia un lado, el niño puede mirar hacia ese lado porque tú estás mirando. Entonces lo que se hace es evitar que haya ningún tipo de respuesta de los adultos que estén alrededor para no contaminar la prueba y contagiar al niño con esas respuestas. Entonces antes de comenzar las pruebas se coloca al bebé, en la boca del bebé una tetina, ¿no?, para chupar, y conectada a un ordenador, y el estímulo auditivo está programado para responder a los cambios de ritmo de succión, ¿no? Cuando el niño cuando chupa hace que cambie el sonido que está escuchando o lo que oye, ¿vale? Entonces una vez establecido ese principio se hace una línea base, que es la media general por donde va, y luego se ven las alteraciones de esa media. Entonces las versiones de la técnica es si el bebé succiona a una frecuencia elevada, activa la grabación de la voz de su madre, si reduce la frecuencia, oye la voz de una extraña, por ejemplo. Entonces los datos muestran que los bebés de solo unos días ya pueden decir, bueno, pues voy a chupar más fuerte, que yo a quien quiero oír es a mi mami, ¿no? Yo quiero oír a mi madre, normalmente la voz de la madre, ¿vale? Y los estímulos pueden ser sílabas o palabras de la lengua materna o de otra lengua desconocida. Entonces también se vería ver si el niño prefiere las sílabas de su propia lengua materna u otras. Entonces, ese es el otro. Procedimientos de preferencia de giro de cabeza, o sea, para dónde mira el niño en función de lo que se le presente, ¿vale? Tenéis en la lectura un gráfico con cómo está colocada las luces, porque hay una luz roja, una verde, un tal, el experimentador, el niño con el cuidador de tal, ¿vale? Entonces se utiliza para comprobar capacidades infantiles para discriminar entre tipos contrastantes de estímulos auditivos, ¿vale? Entonces se presentan diferentes estímulos auditivos y el bebé tiene que verse si gira o no hacia un lado o hacia otro la cabeza, ¿vale? Se aprovecha ese movimiento ya del bebé, por lo tanto estamos hablando de bebés que ya pueden controlar el movimiento de la cabeza, ¿vale? El niño está sentado en una sillita con la madre, los paneles a derecha e izquierda tienen una luz roja delante de un altavoz, el panel de la central es una luz verde, ¿vale? Esto es roja y esto es roja, aquí, ¿vale? De este lado. Entonces, ¿qué pasa? Que detrás del panel central hay un terminador de ordenador con una cámara conectada que registra esos movimientos de la cabeza, ¿vale? Para poder ver si el niño gira o no gira la cabeza hacia la izquierda, a la derecha o al centro en función de la respuesta del estímulo que se le presenta, ¿vale? Entonces, el ordenador calcula todos estos movimientos, la dirección y tal. Y la madre e investigador llevan auriculares, por lo mismo de antes, para que no puedan entrar a escuchar, al escuchar no tengan la tendencia de hacer el movimiento, ¿vale? Y el objetivo es para si el niño discrimina los estímulos lingüísticos diferentes en dos idiomas, ¿vale? En el materno y en otro diferente. Por ejemplo, aquí hablas del francés y el ruso. Entonces hay dos fases, una fase de familiarización, donde el bebé recibe los estímulos relacionados a una sola de las dos clases de estímulos, ¿vale? Por ejemplo, en francés. Entonces, la luz verde del panel central comienza a lanzar destellos para atraer la atención del niño, para que el niño se quede. Cuando el bebé está atendiendo la luz central, se ponen en marcha las luces, ¿vale?, que comienzan a lanzar destellos, y entonces el niño se tiene que ver si gira la cabeza a las luces, ¿vale?, a mirar la luz. Y luego el altavoz situado detrás de esta luz roja empieza a presentar los estímulos franceses de familiarización, ¿vale? Esto continúa, tal. Y entonces la frase de pruebas incluye la presentación aleatoria de ambos tipos de estímulos, francés y ruso, ¿vale?, desde el altavoz derecho o izquierdo. Si el niño es capaz de discriminar entre expresiones francesas o rusas, moverá la cabeza, ¿vale?, durante un tiempo más largo para oír cuáles, las francesas, las que él tiene más por mano normalmente, ¿vale? Esto se debe a que en la habituación se ha logrado un resultado satisfactorio, al niño le atraerán más los estímulos familiares que en el otro caso. Vale, ¿y cómo estudiamos la producción del lenguaje? Hemos estudiado la percepción
a nivel fetal, postnatal, con succión y con giros de cabeza, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo estudiamos la producción. Claro, una manera es observar y transcribir las expresiones lingüísticas espontáneas que se producen en un momento dado. Entonces, el método más antiguo es un diario escrito por los lingüistas que fueron padres y escribían, pues el niño ha dicho a los 2 meses va, y a los 3 va, y a los 4 da, y entonces a los 5 meses empieza a decir va, 2 sílabas seguidas, pero porque le han dicho 1000 veces ma. Pero bueno, es igual, y ahí van apuntando cuando se dicen las primeras sílabas, balbuceos, sílabas, palabras, etcétera, ¿vale? A partir de los 60, perdón, es que tengo como hipo. A partir de los 60 se reemplazan estos registros por grabaciones y entonces empezamos a tener un poquito más de fiabilidad, ¿no? Porque sabemos lo que dicen. Y en los 50, Brown, con descripciones longitudinales, detalla el desarrollo del lenguaje de 3 niños, cuyos seudónimos eran Adam, Abe y Sarah. Entonces esos registros contenían lo que decían los niños y las niñas, ¿vale? Sus descripciones fundamentales de los contextos en los que se producían sus emisiones. Información general sobre las pautas de entonación, las pausas, los errores que cometían, las autocorrecciones, etc. Y otros datos relevantes, pues, que podían ayudar a hacer un análisis lingüístico de lo rico que era el mensaje que estaban produciendo esos niños en ese momento dado. Entonces ahí tenemos problemas como la codificación. Es decir, claro, ahí es un poco difícil decir, bueno, ha dicho esto o ha dicho lo otro. Hay que crear una forma normalizada de registrar y los datos son en inglés. Entonces, hay una cosa que se llama Childress. Esta cosa es una base de datos, ¿vale? Que se lleva haciendo desde 1980 por investigadores del lenguaje infantil, donde se han incluido pues todos los registros que os podéis imaginar a nivel académico de las producciones de lenguaje infantil que existen, ¿vale? Entonces ese Child Language Data Exchange System, sistema de intercambio de datos sobre el lenguaje infantil, es una base de datos accesible a todo el mundo, ¿vale? Donde se puede aportar el material que se haya utilizado sobre la producción del lenguaje, de tal manera que todos los investigadores pueden acceder a esa base de datos e incluso incorporar las suyas si siempre se mantiene actualizada, ¿vale? Entonces, en la actualidad el sistema contiene datos de 22 idiomas diferentes a los que puede accederse con facilidad. La base de datos ha sido consultada por más de 1000 investigaciones para poder seguir, pues eso, hacer investigación. Hay registros y entonces saber este registro a estas edades, qué tipo de características tienen los niños ante las situaciones de tal o diciendo tal o cual, ¿vale? Entonces ahí está abierto para poder mejorar. Eso serían las ventajas de la Internet, ¿no? Que al final sí se comparten los datos, lo que pasa es que se comparten pocos. O si se comparten los datos, todo el mundo podía acceder a tener pues esas bases de datos a su disposición. Ha sido consultada, ¿vale? Hay datos de todos los primeros investigaciones, sobre todo sobre la adquisición de la lengua materna. Es decir, cuánto tarda un niño en adquirir la lengua materna en los que tal. ¿Cuáles son los primeros diálogos madre e hijo? ¿Vale? El desarrollo del lenguaje, detalles de palabra, cuando incorpora la gramática, cuando se producen unos errores y no otros, qué errores se producen al aprender a hablar y no otros, etcétera, etcétera. Que lo veremos el año que viene en lenguaje. La descripción de los contextos en los que se habla, la prosodia, el acento, las pausas, todo eso, esa parte no verbal del lenguaje que existe, ¿vale? Y que permite pues comprender mucho mejor el lenguaje y le da un sentido y un significado más allá de la simple literalidad de las emisiones verbales y que provee de contenido, mucho contenido al lenguaje y sobre todo mucho contenido para la comprensión. Luego hay experimentos de la producción del lenguaje donde se observan las interacciones espontáneas de niños y niñas y de adultos con niños y niñas y de los hermanos con las hermanas y de compañeros y ahí se observa pues toda la producción del lenguaje y todo lo que dice. Ese es un método de observación, experimentación, es semiestructurada o estructurada. Es como si ahora que vosotros tenéis que hacer la PEC del juego de reglas, os pidiéramos que analizarais las conversaciones que tienen los niños. Había un compañero que me pone que cuando hace el juego, cuando observa el juego, dice que a los
entre ellos se dicen cosas, pero que cuando interactúa con el adulto, al adulto no le dicen ni la mitad. Entonces, tramposo, y al adulto no le dicen nada. O sea que hay una variante ahí en cuanto se están refiriendo o hablando entre ellos y la diferencia entre que se dirijan realmente a una persona adulta y cómo la tratan y cómo le hablan, ¿no? Entonces, a partir de ahí se hace una observación semiestructurada o estructurada donde se van tomando los datos de lo que dicen, cómo lo dicen, cuándo lo dicen, todo tal, ¿vale? Entonces esos son los pioneros que reconocieron que una combinación de métodos de investigación podría enriquecer todos esos datos de manera significativa, más allá que todo lo que se hace en el entorno estrictamente de laboratorio, donde te puedes sentar a hablar con un niño, puedes anotar lo que él diga, pero como el lenguaje real, ¿vale? La actuación real en el lenguaje, aquí usaremos a Chomsky. Chomsky decía que tenemos una competencia y una capacidad de hablar, ¿vale? La competencia sería cuando queremos hablar perfectamente. Realmente no hablamos así. Hablamos en materia, en casa, en tal, de una manera más coloquial, más con nuestras palabras concretas, más tal, ¿vale? No hablamos lo mismo. Entonces sería un poco ver la diferencia entre en un laboratorio cómo hablaría la gente o cuando está en una reunión formal o en según qué situaciones formales y cómo sería la expresión real y espontánea de las personas en una situación en la cual no se nos está valorando cómo decimos, ni qué decimos, ni tal, ¿vale? Entonces, quieras que no, en ese caso el contexto tiene que intervenir en la forma de hablar, porque al final, si el contexto es muy serio, el niño está con alguien desconocido en un laboratorio, pues el niño no se va a expresar igual. Hay el programa este que han hecho, que es El mundo secreto de los niños, que los han grabado, la vida secreta de los niños, que los han grabado, que están ellos por allí, cómo se relacionan, cómo se esconden, cómo tal. Claro, eso sí aporta una visión muy realista porque los niños no se sienten observados y no están en una situación de laboratorio. Entonces eso aporta bastante información de ver esas interacciones tan impresionantes que tienen, ¿no? O sea, el año pasado los compañeros me hablaban en el programa han hecho no sé qué. Y estaban, ¿tú lo has visto? Sí, te gusta. Fantástico. Yo es que no lo sé, la vi el año pasado un par de veces, pero no. Es que yo cuando llego a casa quiero desconectar del mundo de los niños. Pero creo que es una gran fuente de información para uno que tiene que estar estudiando y ver todos esos procesos. Hay una psicóloga, claro, sobre el desarrollo y un maestro. Vale, perfecto. Pues ahí tenéis un buen fuente de datos para observar y decir a ver cómo se producen ciertas cosas, ¿vale? Otros métodos son provocar esa narración al niño, que sería pues un poco eso, les preguntas cómo le acudir, qué ha hecho, dónde ha estado, con quién ha estado y tal. Entonces le pedimos al niño también que narre un cuento de hadas que conozca, contarle un cuento nuevo y pedirle que lo repita, presentar el tema de un cuento, un par de opciones para que él hable, etcétera, ¿vale? Pedir al niño que narre un cuento basado en una sucesión de dibujos, etcétera. Esto se hace, ¿eh? En el despacho lo hacemos. Si yo tengo diferentes imágenes, venga, móntame una historia y cuéntame una historia con esto y tal, para ver cómo expresa, porque al final eso también nos da cierta visión de la capacidad del niño y de la capacidad de explicar y de expresarse, que también es necesaria a la hora de hacer terapia, ¿vale? Entonces, ese análisis se basa en estructura del relato, si el niño es capaz de hacer el principio, el intermedio, el fin, un desarrollo, un tal, para ver cómo explica, si sigue una lógica, evidentemente, ¿vale? Examinar los elementos lingüísticos, cuántos nombres usa, si usa palabras, si hace frases, las hace correctamente, si usa más tiempos verbales, pues a él, además del aquí y el ahora, el pasado, el presente, el futuro, ¿vale? Un poco cómo él maneja todos esos diferentes aspectos que luego vamos a ver en una narración de decir, pues lo ha hecho mejor o peor en función de la edad que tiene, etcétera, ¿vale? Otro más, la comprensión es el tercer bloque, que aquí estábamos hablando de cómo los niños pueden entender el significado de las cosas. Hemos dicho desde el principio que estudiamos ya desarrollo que los niños entienden antes que producen.
¿vale? Y que un niño, un bebé, le dices algo y te das cuenta de que te está entendiendo perfectamente cuando le hablas, ¿vale? Entonces ahí tenéis las capacidades de comprensión, siempre van antes y son más, se desarrollan más pronto que las de producción, ¿vale? Se han desarrollado métodos para investigar y profundizar en lo que el niño comprende. Ya a diferencia de la metodología de producción, que solo puede utilizarse con niños que ya emiten palabras, esto se puede hacer con niños desde poquitos años, poquitos tiempo hasta más mayores. Entonces, una de las técnicas es la técnica de la mirada preferente, que aprovecha una conducta natural del niño, en la cual el niño pues conduce la mirada hacia una u otro estímulo visual que le gusta más o menos en función de lo que le pongamos delante, ¿no? Entonces el enfoque lo que usa es la comprensión precoz del lenguaje y otros aspectos de cognición como los juicios sobre el número, la discriminación, forma, color, etcétera. Entonces, mira aquí, mira ahora la pelota roja, pues el niño tiene que saber comprender primero que le estamos diciendo que mire, y la pelota roja tiene que saber pues que el color es rojo, que tal o que cual, ¿vale? Entonces, por eso se incluye ahí que tiene que haber, además, ciertos bagajes de cognición de forma de color, ¿verdad? Si le dices, mira la pelota roja y se pone a mirar un cuadro verde, es que el niño no está comprendiendo, porque no puedes decir, este niño no me escucha, simplemente es que si no tiene la edad para comprender esas cosas, el experimento no funciona, evidentemente, ¿vale? Entonces hay todo un sistema que es una caja de Fagan se llama, ¿vale? Que es una caja donde se pone al niño, el niño tiene delante, veis, dos estímulos, aquí los veis, un estímulo y otro estímulo, hay una mirilla donde está observándose al niño, entonces lo que se ve es una luz oculta en la caja de visionado, ¿vale? Los comportamientos distan entre sí 20-35 centímetros, ¿vale? Entonces lo que se hace es a menos dos investigadores para observar correctamente y el niño tiene que ser observado. Y ahí la versión, creo que aquí ya está, vale, durante el tiempo se le dice mira X o mira Y, ¿vale? Entonces se le ponen en esos estímulos, pues lo que os he dicho, una pelota roja y un cuadro verde, un cubo verde. Entonces mira la pelota roja, pues el niño mira la pelota roja, pues está comprendiendo que le estamos diciendo que mira esa pelota, ¿vale? Se espera que el niño mire durante más del tiempo en la dirección del objeto nombrado si entiende esa palabra. Si no lo entiende, pues no mirará, ¿vale? Pero si la entiende, estará un tiempo, que puede ser muy corto, ¿vale? Pero estará más tiempo mirando lo que se le ha dicho que lo que no se le ha dicho. Si ningún objeto se corresponde al dicho por experimentador, el niño mirará, pues ahí, como buscando, ¿no? Estará indignado, básicamente, me están tomando el pelo, no, estará pues buscando e intentando encontrar pues ese objeto. Entonces lo mismo puede decirse si el bebé no conoce la palabra, porque si no conoce la palabra podemos calcular que mirará uno y otro porque los estímulos serán llamativos para él, ¿vale? Entonces en ese punto no suele ocurrir que se quede mirando. Ahí tenéis la versión moderna, ¿vale? Imaginaros dos pantallas de tele, le pones un coche y aquí no sé qué hay, a un árbol, ¿sí? ¿Vale? Le pones un coche y un árbol y el niño pues tal, y en ese caso los pares de estímulos visuales se presentan en dos monitores. Si el observador ve la dirección de la mirada del niño a través de una lente oculta que tenéis ahí en medio, ¿no? Que están monitoreando, gestionando esto, ¿vale? Entonces se registra el tiempo del niño y aprieta el botón, así como el niño gira la cabeza hacia un estímulo o hacia otro, ¿vale? Entonces, beneficios, mayor precisión en la presentación del estímulo, mayor precisión en la medida de las respuestas y puede utilizarse tanto en presentaciones estáticas como animadas, ¿no? Puedes ponerle todo un cuento, todo lo que sea, ¿vale? Y el niño puede ver todo eso, ¿vale? Entonces, la comprensión infantil de palabras aisladas, sino también todas estructuras. Mira si ponemos una imagen, pues dentro de la imagen hacerle observar una parte de esa imagen. Mira el niño que está a la izquierda o mira el juguete que hay encima del armario, ¿vale? Y entonces el niño ya está incluso haciendo pues toda la estructura gramatical y el niño tiene que entender todo lo que se está diciendo de encima, debajo, tal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la sensibilidad del niño, el orden de las palabras, para comprobarse utilizando dos muestras animadas sutilmente diferentes. De un lado una niña empuja a un niño y en el otro un niño empuja a una niña, ¿vale? Entonces ahí ves. Mira al niño que empuja a la niña o mira a la niña que empuja al niño. Entonces el niño ya está viendo pues la diferencia de género entre palabras, y de actores y de todo. Y varía. Y del orden de las palabras, porque tiene niño, niña, niña, niño. Claro. Y está ahí todo puesto y nos demuestra si entiende o no entiende las cosas, ¿vale?
Luego está la técnica de acontecimientos sucesivos offline, que se llaman las técnicas offline, miden comprensión haciendo que los niños realicen una acción, ¿vale? O hablen tras oír un estímulo lingüístico, suponiendo decisiones o reflexiones conscientes del niño. ¿Vale? Entonces, son métodos sucesivos, son la técnica de representación. El más corriente, se le proporciona un conjunto de objetos, por ejemplo, una muñeca, un animal, un juguete, un coche, un tal, y se le pide que represente lo que diga el experimentador. Pues ahora el coche va a subir por una montaña, o ahora el coche se pone a volar, o ahora la muñeca se ha caído, o ahora la muñeca está llorando, ¿vale? Y entonces el niño tiene que hacer esa representación de lo que el experimentador hace. Si lo hace bien, nos está entendiendo, si no lo hace bien, no nos está entendiendo. La técnica es señalar una imagen, se presenta al niño 4 ilustraciones, entre las que escoger, y se le pide que señale la que muestre la acción dicha por el experimentador. Pues hay un niño sentado en una ventana, pues tendrá que elegir la que haya un niño sentado en una ventana y el niño irá eligiendo esas. Entonces ahí también se une, que es frases más largas, ¿vale? Y la comprensión. La técnica de señalar la imagen y de representación tienen varios inconvenientes, ¿vale? Uno, que en la tarea de señalar la imagen, el experimentador, ¿vale?, decide cuáles son las respuestas erróneas que puede dar el niño. En consecuencia, el grupo de imágenes presentadas puede influir en esas respuestas. Es decir, yo ya estoy preparando esas respuestas erróneas, por lo tanto estoy manipulando en cierta manera y no sería del todo objetivo, ¿vale?, en la presentación de las imágenes. En la técnica de representación, a menudo los niños pequeños tienen problemas para manejar el mismo tipo de muñecos o de objetos, ¿vale? Entonces, si yo le digo a un niño pequeño que haga que el coche vuela y el niño no tiene mucha capacidad para levantar el coche, pues al final el niño puede ser que no sea capaz de hacer según qué tipo de cosas, no que no las entienda, ¿vale? Entonces, la tarea del niño no es igual que la comprensión normal del lenguaje que se produce en tiempo real. El niño oye primero una oración y después representa o señala el significado, con lo cual no está inmediatamente. Nosotros cuando, así como vamos hablando, vamos escuchando, vamos entendiendo, porque además el lenguaje se va, ¿vale? Y nadie espera a ver qué hacemos. Es decir, yo no espero a ver si me comprendéis, yo sigo hablando. Si lo habéis comprendido o no, es cosa vuestra, ¿no? Pero es que es una faceta del lenguaje. Entonces, ahí lo que pasa es que si yo me callo y espero a ver si lo haces, ya no es el lenguaje natural tal cual lo hacemos, ¿vale? Porque el lenguaje natural, el niño seguiría recibiendo más información. Esto supone cierto grado de reflexión consciente o componente metalingüístico que puede trascender la capacidad de niños o niñas pequeñas. Es decir, que el niño al final está usando la información, pero tiene cierta capacidad de controlar esa acción y de darle una significación, y no sería el lenguaje tal cual lo tenemos, que es, ahora levanta esto y lo levantas, y si no lo levantas yo ya estoy hablando de bajar la escalera, me da igual, ¿vale? Por eso, a pesar de tener quizá capacidad de comprender la expresión del experimentador, es posible que no pueda manifestar ese conocimiento. Las técnicas de acontecimientos simultáneos, que son las técnicas online, evidentemente, ¿vale? Examinan los procesos afectivos de comprensión del lenguaje cuando se produce en tiempo real. Por ejemplo, utilizar este enfoque para comprobar si el niño es sensible a las diferencias entre verbos transitivos o intransitivos, ¿no? O utilizar estas técnicas para ver si el niño, cuando se le dice una palabra, la escucha, ¿vale?, y la diferencia de otras. Por ejemplo, ahí tenéis que se instruye al niño para que vigile, escuche una palabra determinada, por ejemplo, perro o león, en oraciones que se oyen en altavoz por medio de auriculares. Todo está normalizado de antemano, eso quiere decir que se han hecho pruebas y prácticas, ¿vale? Siempre que pone normalizado o que hay una familiarización previa, es que se intenta que el niño, todo lo que viene con el experimento y todo tal, que el niño no le venga de nuevo y nos gire la cabeza porque está loco de ver las cosas que le estamos plantando, ¿vale? Primero hay siempre una fase de preparación en la cual el niño está preparado porque se adecua a la situación en la cual vamos a experimentar, que si no sí que saldrían resultados horrorosos y fatídicos, ¿vale? Entonces todo está normalizado y la palabra objeto está situada inmediatamente después de la forma gramatical que se pone a prueba. Por ejemplo, perro aparece en un caso después de un verbo transitivo utilizándolo de forma correcta y en otro inmediatamente después de un verso transitivo agramatical, ¿vale? Entonces vemos que el niño responde a eso. El niño tiene que pulsar un botón con la mayor rapidez posible, el botón está conectado a un ordenador, ¿vale? Y prevé que si se percibe la diferencia entre los verbos transitivo e intransitivo, tardará más en reaccionar
a las palabras objeto en las oraciones gramaticales. Es decir, como le hemos hecho un giro, un cambio en una parte donde no es correcto, ¿vale? El niño le va a costar más entender esa palabra que toca y pensar que toca, sí o sí, ¿vale? Eso tiene que ver con el priming del lenguaje. Que es que nosotros al final, cuanto más asociamos las cosas que van a venir después, más rápidamente respondemos, ¿vale? Entonces, esto lo pongo el ejemplo en lenguaje, pero lo pongo aquí, a la frase, antes de irse a dormir, se lavó, si yo digo dientes, vosotros responderíais más rápido que si digo pies, a pesar de que los dos son viables, pero lo más normal es que esperemos dientes, no pies, porque es al irse a dormir se lavó los dientes, ¿vale? Entonces es un poco esto, que al final ahí se ve que si tardamos más en responder es porque estamos dedicando más tiempo a procesar, porque esa frase, ¿vale?, nos ha creado alguna incongruencia, ¿vale? Es un poco esta idea de que el niño pues tenga frases agramaticales que no cumplen con la gramática esperada o con lo que él requiere, ¿vale? Y entonces a partir de ahí haya que reflexionar y el niño tiene que hacer todo un trabajo para ubicar la idea que le estamos dando y valorar la comprensión o la discriminación que existe entre unas palabras, unas estructuras u otras, ¿vale? Entonces, como trabajan procesos inconscientes, las técnicas de acontecimientos simultáneos son particularmente aptas para niños y niñas que no pueden realizar con facilidad tareas de representar ni de señalar y que exigen cierta consciencia metalingüística, porque el niño tiene que darse cuenta. Y por último, vamos a hablar de las técnicas de imagen cerebral. Estoy tan acostumbrada a hablar rápido que a los temas cortos, mira cómo me voy, ¿vale? Pues mejor, ¿eh? Me sobra un cuarto de hora. No pasa nada, es igual, mejor. Nos vamos antes que aquí estamos tú y yo. Vale, entonces, por último, ya hemos visto todas las técnicas de tal, ahora tenemos también que hablar un poco de las técnicas de imagen cerebral, ¿vale? Las técnicas de imagen cerebral miden, en algunos casos, los cambios de flujo sanguíneo, ¿vale? En otros el consumo de glucosa, en otros cómo se produce la actividad eléctrica del cerebro, ¿vale? Cuando un niño o un adulto procesan un estímulo, en este caso auditivo porque estamos hablando del lenguaje, o visual si habláramos de otro tipo de la percepción o tal. Entonces tenemos la resonancia magnética estructural y funcional. La estructural mide cómo funcionan las estructuras del cerebro, la funcional mide cómo se mueven cómo trabajan las estructuras cuando se está haciendo algo. Es decir, en la funcional se hace hacer algo al niño o a la persona adulta para que responda. Entonces, si se trata de comprender el lenguaje, se le hablaría para ver qué estructuras están en marcha. La encefalografía magnética, las potenciales relacionadas con el acontecimiento, o la tomografía por emisión de positrones, que se inyecta una sustancia que es radioactiva y que se ve cómo se cambia la luminosidad de ciertas estructuras mentales, ¿vale? Para ver si el niño se mueve, si se producen unas u otras variaciones en el cerebro, ¿vale? Entonces, los niños y los bebés, para los niños y los bebés solo se utiliza el PRA, que es el potencial relacionado con acontecimientos, porque no es invasivo, ¿vale? Cuidado porque las otras son bastante invasivas. Sí, pero no, hombre, tú no serás voluntaria, pero tú piensas que esto, de verdad, que la sustancia que se pone, el nivel de radiación es tan mínimo, ya sé que son sustancias radioactivas, pero es tan mínimo que no es malo, ¿vale? Y que se utiliza, no se utiliza con cualquier persona. Yo quiero que entendáis que el TEP no se utiliza con personas sanas, pero con personas con problemas neuronales o con tal, sí que se puede utilizar y se puede ver cómo funciona a la hora del lenguaje, ¿vale? Que tampoco son animales, pero que la propia sustancia no es tan dañina, ¿vale? A pesar de que tenga ciertas... Sí, no, pero a los niños no se les hará, no te preocupes. No se permitirá, a no ser que sea un niño pues con algún tipo terrible de problema neuronal que le tengan que examinar para otras cosas y que se pueda ver el lenguaje también implicado. Pero no, porque está claro. El PRA de alta intensidad de PRA-D se miden colocando en la cabeza del niño una redecilla muy ligera compuesta por esponjas húmedas conectadas con sensores.
¿vale? Entonces los sensores que forman la red se fijan al cuerpo cabelludo del niño sobre áreas específicas del cerebro. El niño no tiene que hacer nada ni dar respuesta alguna en concreto, salvo escuchar estímulos lingüísticos mientras tiene puesta la redecilla. Cuando suena el estímulo, el ordenador registra esa actividad neuronal, ¿vale?, natural en el cerebro, y los registros del plan generan información en tiempo real acerca del emplazamiento y la pauta temporal de las ondas cambiantes de la actividad cerebral. Es decir, el niño recibe una estimulación de algún tipo, ¿vale? Esa estimulación hace que se produzca un cambio a nivel cerebral que nos informa de qué estructuras están actuando a la hora de entender o comprender un lenguaje, una palabra concreta o un de esto, ¿vale? Entonces ahí se observan esos cambios neuronales y la investigación puede identificar dónde se disparan los impulsos eléctricos en respuesta de estímulos y la latencia y la amplitud de los picos de actividad en el cerebro en milisegundos, es decir, se dispara, sabemos el tiempo que tarda, ¿vale?, en reaccionar y también dónde, de tal manera pues que sea así, pues se han identificado las diferentes zonas más implicadas a la hora de utilizar el lenguaje, como son Wernicke, Broca, etcétera, etcétera, y así podemos también entender las áreas de conexión y de producción del lenguaje, ¿vale? Entonces eso sería con los niños. Se hace más con adultos y se sabe más de adultos, y el año que viene los estudiaréis todos conmigo el lenguaje, que seremos todas estas cosas de cómo se estudia, ¿vale? Y nada, hemos terminado, son y 20. Hemos empezado en media. Hemos empezado en media fijo, ¿eh? Vale. Bueno, escuchad, nada, muchos ánimos a todos. Descansad estos 15 días que no tenemos clase para ver si podéis recuperaros y darle caña al estudio, que queda poquito. Nos quedan 2 temas, una lectura, creo que es una lectura y un tema, ¿eh? Una lectura y un tema. Nada, si tenéis alguna duda, yo el ordenador lo tendré en marcha de vez en cuando. Si me queréis preguntar, me preguntáis a través del correo. Y nada, los que queráis hacer la PEC, hacedla ya, por favor. Mandádmela si queréis que la revisemos, pero solo los de Baleares, a los de fuera no os la reviso. Esto ya, no sé si lo dije o no lo dije, pero la revisión de la PEC es una oferta mía para los míos, evidente, para las que yo tengo que corregir, ¿vale? No, porque porque como dice la compañera, cada profesor puede tener un criterio y yo tengo mis criterios de corrección que en cuanto vosotros me mandáis, yo os digo, para mí esto falta, para mí esto tal. Y entonces, como es un criterio personal, aparte de que cumpláis lo que pone la PEC, evidentemente, porque si alguien, el año pasado tuve una alumna que me describió un juego y no me puso nada de interacciones ni nada, se equivocó totalmente porque era una alumna que venía a clase y tal. Y me pidió disculpas luego, yo pobrecita, estoy encima, pero claro, yo no la puedo puntuar porque no puso nada de los criterios que ponía la PEC, ¿vale? Entonces tenéis que ser un poco, seguir esa estructura que os pide de las cosas, ¿vale? Pero bueno, que eso, que si lo necesitáis yo lo reviso y no os preocupéis, que paséis unas felices Navidades, que descanséis y estudiad un poquito, que también hace falta, que si no luego se os tirará el tiempo encima y no podréis, ¿vale? Feliz Navidad a todos.